¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. El 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 36.7 millones de personas están infectadas con el virus del VIH hasta finales del año 2016. De estas personas, 20.9 millones están en tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir precisamente adquirir el virus y la enfermedad del SIDA, que son dos cosas muy distintas? ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo está el acceso a los servicios de atención sanitaria y a los medicamentos, que son seguros? Siempre se ha tocado este tema con mucho, pero muchísimo temor, pero tenemos el deber de informarnos. Hoy en directo estaremos derrumbando los mitos que hay alrededor del virus del VIH y la enfermedad del SIDA. Así comenzamos en directo. Aún subsisten muchos mitos sobre la forma de transmisión del virus del VIH y también miedos a la hora de practicarse la prueba para determinar si se es portador o no de este virus. Hablamos con un especialista para despejar estas dudas y así comenzamos a poner este tema en contexto. El VIH es uno de los virus que más han impactado en las últimas décadas, tanto por el número de víctimas mortales como por la gran cantidad de tabúes que se tejen a su alrededor. Así lo explica Jorge Pacheco, director de la Liga Colombiana de la Lucha contra el SIDA. Todavía los mitos en VIH es absurdo después de 34 años de aparición del primer caso en Colombia, que se transmite en los baños públicos, que se transmite en las piscinas, que hay personas que la van a infectar con una jeringa en un Transmilenio, en un teatro, o que se transmite por un mosquito. Todavía se conserva o se preserva este tipo de mitos dentro de la población. Sabemos que la transmisión del VIH es por 3 mecanismos específicos: sexual, que es el de mayor frecuencia; sanguíneo, que es por compartir agujas o por otro, digamos, otro método; y transmisión materno-infantil de la madre al niño. Esos son los mecanismos por los cuales se transmite el VIH. Y precisamente tratar de romper esos mitos es lo que puede ayudar a que se evite el aumento en la tasa de contagios y, más importante aún, que las personas puedan perder el temor a hacerse el examen. A ver, hacerse la prueba de VIH no es fácil, ¿sí? Siempre genera un temor. Aunque en este momento podemos considerar la infección por VIH una infección crónica controlable. Una persona puede vivir mucho tiempo con muy buena calidad de vida con los medicamentos que su seguridad social le garantiza. En este momento tenemos una población, digamos, de el 83 al 2015, que es el último corte de datos, más o menos 124.000 personas diagnosticadas, aunque estimamos que es mucho mayor, por lo que no hemos encontrado todas las personas que en realidad viven con VIH. La epidemia no es que haya aumentado, lo que pasa es que como estamos haciendo pruebas masivas, estamos encontrando esos casos ocultos, ¿sí? Sin embargo, nos preocupa es que se está infectando gente muy joven, entre los 14 y 24 años. Una vez la persona ha sido diagnosticada, empieza un proceso donde lo más desafiante es el manejo emocional, que se convierte en el verdadero desafío para el paciente al tener que aceptar su nueva realidad. ¿Cuál es el desafío? Siempre que diagnosticamos, o sea, esta es una infección relacionada con la sexualidad humana que genera muchos tabús. El mayor temor de las personas es la discriminación y el rechazo social. El rechazo en su empresa, que tenga dificultades para ingresar a alguna institución. Entonces, generalmente son personas que ocultan su diagnóstico. Al inicio del diagnóstico debe haber un acompañamiento, un apoyo psicosocial mientras la persona asume su diagnóstico y aprende a vivir con él. Esto se asume igual que un duelo, que lo que primero es un shock, ¿sí? Después temor, negación, hasta que llega un momento de aceptación
y la persona aprende a vivir con su diagnóstico de una manera sana y tranquila, ¿no? Tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio e inculcarlo en los más jóvenes es tan importante como poder eliminar el estigma y rechazo social que aún existe frente a las personas que han sido diagnosticadas con VIH. Pero que toda una persona que vive con VIH no es una persona especial. Una persona que vive con VIH tiene una condición, nada más, una infección por VIH. Debe ser tratada igual, no tiene que tener derechos especiales, ¿sí? Debe ser una persona completamente normal que puede acceder a cualquier tipo de trabajo, ¿sí? A la persona hay que tratarla como tal, como una persona común y corriente. ¿Qué debemos hacer? Seguir usando el condón. El condón es la manera más eficaz de prevenir la transmisión. Siempre que vayan a tener relación sexual, usen condón. El condón se debe usar, se debe llevar antes de tener la relación sexual, nunca comprarlo en el momento que se vaya a tener la relación sexual. Estamos tratando de que en los espacios de rumba hayan sitios donde puedan acceder al condón de manera gratuita. Apoyar a quienes tienen VIH para evitar que sean discriminados, pero sobre todo tomar las medidas preventivas para evitar el contagio es el camino adecuado para impedir estigmatizaciones y reducir las cifras de quienes se ven afectados con el virus. Seis de la tarde, 38 minutos. Hoy vamos a hablar sobre este tema del que tenemos que estar muy informados. El virus del VIH y la enfermedad del SIDA, que como lo decíamos, son dos cosas bien distintas, no es lo mismo. Queremos hablar de la prevención, cómo se puede prevenir, cómo se debe tratar y cómo está el acceso de los pacientes, de las personas que tienen el virus, pues al sistema de salud. ¿Cómo es el servicio a estas personas? Y para hablar de este tema está hoy con nosotros Marcela Gómez. Ella es epidemióloga, experta en salud pública y también es investigadora de la Universidad Nacional. Y también nos acompaña hoy Ruth Janet Noguera. Ella es subcoordinadora de la Red de Mujeres Tejiendo Vida, que pues busca el bienestar, ¿no?, de las mujeres que están viviendo en este momento con el virus del VIH, a fortalecer a estas mujeres en todo ese proceso de formación, a empoderarlas y a informarles de cuáles son los derechos que tienen, ¿cierto? Sí, a las claro. dos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Aquí en directo. Bueno, vamos a derrumbar mitos sobre el tema del VIH y sobre el tema del SIDA. Y yo quiero que arranquemos precisamente explicando el tema de qué es el VIH y qué es el SIDA y cuál es la diferencia entre estos dos términos, doctora. Ok, hay una diferencia muy grande entre el VIH y el SIDA, aún a pesar de que lo produce el mismo virus. Estamos hablando de que es un virus que lleva más de 40 años alrededor del mundo, pero el hecho de tener el virus no significa tener SIDA. El VIH es un virus que está dentro de la sangre y cuando se encuentran concentraciones por encima de las concentraciones normales, es decir, las copias virales, cuando están muy por encima, es cuando se produce la enfermedad, ya que la inmunidad se termina y el paciente empieza a sufrir una serie de alteraciones dadas por el bajonazo de inmunidad que produce el virus. Y una vez uno ha adquirido el virus, ¿se mantiene allí en el cuerpo para siempre? Sí, el virus se mantiene para siempre, pero hay una muy buena noticia, y es que con los tratamientos nuevos antirretrovirales, el hecho de que el virus esté dentro del cuerpo, cuando está en cifras muy bajitas, se considera como si fuera prácticamente indetectable. Es decir, es como si, aún a pesar de que está, la posibilidad de transmisión es prácticamente cero. Es decir, el VIH no es lo mismo que el SIDA, ya eso quedó claro, no es lo mismo, pero sí es el causante de la enfermedad. Correcto, ¿cierto? Sí, es el mismo virus, pero lo que pasa es que cuando ya la inmunidad se acaba y el cuerpo empieza a sufrir otra serie de enfermedades que se dan por el bajonazo de inmunidad, es lo que se llama SIDA. Bueno, lo que sabemos, digamos, es que es un virus que es un poco asintomático, que los primeros síntomas se comienzan a manifestar, digamos, no inmediatamente, ¿cierto? ¿Cuáles son esas señales o esos primeros síntomas del virus del VIH? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el virus tiene algo que se llama una ventana inmunológica. Es decir, una vez que la persona se ha infectado con el virus, puede transcurrir un tiempo que va desde los 6 meses hasta los 5 años en que no se da prácticamente ningún síntoma. Por eso es tan importante que las personas se hagan las pruebas de VIH, independientemente de que se estén sintiendo bien, regular o mal. Porque uno de los grandes problemas es que no se hace el diagnóstico sino hasta el momento en que la persona ya está sintiéndose tan mal
que ya es más difícil hacer el tratamiento. Entonces, durante ese periodo de ventana inmunológica es cuando vale la pena hacerse el examen. Sí, ¿y esos síntomas cuáles son, doctora? Porque uno siempre ha leído como que la fiebre, dolores musculares. Ya cuando el virus empieza a producir síntomas, los primeros síntomas que se dan son una cosa que se llama el síndrome de desgaste. Es decir, son personas que se adelgazan tremendamente, que les cuesta mucho trabajo llevar a cabo las actividades diarias, que tienen una serie de problemas como, llamémoslo, como de una infección aguda, y después de eso, entonces empiezan a tener, por la disminución de inmunidad, empiezan a sufrir una serie de enfermedades que para cualquier otra persona que no tenga la infección no le producen tantos síntomas. Por ejemplo, una neumonía. Una neumonía en una persona que tiene la inmunidad íntegra no debe trascender hoy en día nada más de unos días hospitalizado con antibiótico. En una persona con VIH-Sida, una neumonía puede llevarlo a la muerte. Muy bien, hoy estamos hablando de este tema del que, como les decía, es muy interesante porque es un tema del que se habla con mucho temor y es algo de lo que tenemos necesariamente que hablar. Tenemos el deber de hablar sobre esto, que es el virus del VIH y la enfermedad del SIDA. Los invitamos a que participen, a que nos llamen a nuestra línea telefónica, que ahí ya, mira, ya está puesta, al 457-8300, y allí ustedes pueden marcar la extensión 5225 y 5226 para que nos hagan sus preguntas y podamos, o nos compartan su caso, y podamos aquí discutirlo con nuestras invitadas. Bueno, Ruth, háblame de Tejiendo Vida. ¿Qué hacen ustedes, este trabajo? ¿Cuántas mujeres están allí haciendo parte de la red? Ok, la Red Nacional de Mujeres Populares Tejiendo Vida la idea surge en el 2010 en Cali, en un foro que organiza una organización que se llama Lila Mujer. Su coordinadora es Janet Valencia. El foro de la mujer, VIH y pobreza. Ahí se encontraron factores comunes de todas las mujeres que vivían con VIH. Y se gestó la idea de crear una red nacional en donde se trabajara temas como derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos, y con una mirada siempre buscando una incidencia política que generara el bienestar de las mujeres, pero que también se fortalecieran y se reconocieran como sujetas de derechos. Entonces, surge en el 2010 y en el 2011 ya se constituye como red. ¿Y qué hacen exactamente con estas mujeres? Se forman, se hace una formación con educación en base popular, entonces desde sus propias experiencias y vivencias empiezan a formarse, a reconocer los derechos a los que son sujetas, los derechos a los que son vulneradas. Que son privadas, de tantas sí, cosas a las que tienen privadas, derecho. Y se va haciendo todo un ejercicio de intercambio de saberes y entre todas se va acrecentando sus saberes y se va dando una apuesta política, y ahorita estamos en eso. Sí, y de esos prejuicios precisamente que nos hablaban allí en el servicio periodístico, en la nota, y ese estigma al que está expuesta la mujer que tiene el virus, yo quiero que nos ampliemos más adelante. Vamos a seguir explicando a la gente todo sobre este virus, ¿cierto? Para podernos informar, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos prevenir y demás. Entonces, doctora, íbamos por el tema de cómo se manifestaba, ¿verdad? ¿Cuáles son esas primeras manifestaciones, esas primeras señales? Ya cuando cuando ya el virus hace tanto daño en el sistema inmunológico, que ya, ¿en qué momento llega entonces la enfermedad del SIDA al cuerpo de una persona que tiene el virus? Eso se mide por un parámetro que se llama carga viral, es decir, el virus, como todos los virus, produce una replicación, es decir, se multiplica dentro del cuerpo. Esa multiplicación se llaman copias, es decir, él se copia a sí mismo. Cuando las copias llegan a una cifra que está por encima de las 800.000 copias, es cuando se llama que existe la enfermedad del SIDA. Pero ¿cuánto pasa para que llegue a eso, digamos? Eso depende primero del sistema inmunológico de la persona y depende del tiempo que lleve con la infección, básicamente. Y del tratamiento. Obviamente, estamos hablando de alguien que no está recibiendo tratamiento. En el caso de una persona que recibe tratamiento, la posibilidad de que entre en una fase SIDA es bastante difícil. Tendría que mutar el virus o hacer una serie de alteraciones diferentes que hacen que la persona no responda y por eso llegue a la fase SIDA. Pero una persona en tratamiento es muy difícil que llegue a esa fase. Muy bien, doctora Marcela. Vamos a la calle porque tenemos pregunta de nuestros televidentes. Bueno, en primera instancia, ¿cuáles son los síntomas que el VIH tiene en sí? Y la segunda ¿es legal que a uno en un trabajo le pidan exámenes si tiene VIH o algo así?
Muy bien. Bueno, ella nos preguntaba el tema de la sintomatología, que lo habíamos ya manejado, doctora Marcela. Entonces decíamos que el SIDA es como la fase más grave de la infección del VIH, ¿no? Y con el tiempo incluso puede hasta provocar la muerte. Correcto. Puede Si no es tratado. Si no es tratado. Hoy día, ¿cómo es el tratamiento de una persona que tiene la infección Hoy en su cuerpo? día, en todo este tiempo que ha transcurrido desde que se hicieron los primeros diagnósticos, el tratamiento ha evolucionado de una manera espectacular. Es decir, al principio estamos hablando que eran medicaciones que había que dar varias veces al día, varios diferentes tipos de drogas que había que dar. Hoy en día existen una cosa que se llaman los tratamientos conjugados. Es decir, son varios medicamentos que están metidos dentro de la misma pastilla, llamémoslo de alguna manera, y hay personas que tienen que tomar 2 dosis o algunos 3, pero 2 dosis al día, y con ese tratamiento se garantiza que la carga viral se mantenga bajita, que las copias del virus se mantengan bajitas y que no lleguen a fase SIDA. Y hoy día, por ejemplo, el tratamiento aquí en Colombia, ¿qué tal es? Porque lo que uno ve como periodista cuando uno va a hacer estos servicios a las EPS y todo esto, es que tienen meses incluso que no, personas que tienen cáncer, que están en tratamiento de cáncer o de SIDA, que no reciben el tratamiento a tiempo. Doctora, ese tema acá, ¿cómo es? Porque si se recibe un tratamiento a tiempo y como debe ser, digamos que la enfermedad se puede manejar mejor. Pero acá en Colombia, ¿cómo está la cosa? Sí, acá en Colombia funciona bastante bien el manejo de VIH-Sida en términos de la suplencia de drogas. Colombia es uno de los países que está suscrito dentro de los acuerdos que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para suplencia de antirretrovirales a nivel local. Es decir, Colombia tiene los recursos para poder atender a las personas que tienen VIH-Sida. Existen una serie de lineamientos que son clarísimos, están dados por el Ministerio de Salud y por un ente del gobierno que se llama la cuenta de alto costo, que es la que se encarga de verificar que se estén dando los tratamientos, que se estén dando las oportunidades para las personas que tienen VIH-Sida. Ahora, eso es la parte teórica y ya desde el punto de vista práctico, como en todas las cosas, existen dificultades, sobre todo en las zonas alejadas, en las zonas rurales, en las zonas dispersas, que hay tantas en Colombia. El acceso a tratamiento en esas zonas, especialmente para los más pobres, es un poco más complicado. Muy bien, vamos nuevamente con una pregunta de un televidente en la calle. Sobre todo, ¿qué avances científicos han tenido con respecto a los tratamientos para el VIH-Sida? Sí, ¿qué avances han tenido? Y la doctora Marcela ya venía como explicándonos un poco de cómo han sido los avances que se han tenido desde el punto de vista de la detección, ¿verdad? Y yo le quiero preguntar, por ejemplo, doctora, ¿sí se puede detectar, por ejemplo, inmediatamente, se puede diagnosticar inmediatamente? Porque uno siempre, por lo menos antes, esperaban hasta 6 meses para uno tener ya un resultado del sí o no con respecto al virus. En este momento, luego, por ejemplo, de una conducta de riesgo, como se le llama, de haber tenido una relación sexual sin protección, etcétera, ¿cuánto se debe esperar para que se manifieste el virus en el cuerpo y poder decir si tienes el virus o no? Como habíamos hablado, esto tiene una ventana inmunológica. Entonces, el hecho de que no salga durante los primeros 30 días o durante las primeras 2 semanas no significa que una persona no esté infectada. La ventana inmunológica hace que el virus pueda empezar a replicarse desde el primer mes hasta los 5 años de haber estado en contacto, y por eso es tan importante hacerse el examen. Muy bien. Y a Ruth, yo le quiero preguntar, Ruth, por ejemplo, esos estigmas a los que están expuestas las mujeres. La mujer que vive con VIH, ustedes, bueno, tienen tantas experiencias, ¿verdad?, con este grupo de mujeres con las que ustedes vienen trabajando. ¿Cuáles son esos prejuicios y esos problemas que tienen estas mujeres que viven con el virus? Inicialmente siempre se tilda por sus comportamientos sexuales, ¿no? Siempre se tacha a la mujer de ser una mujer que tiene muchas relaciones sexuales, con varios, con el otro, cuando la realidad es que se adquiere casi siempre en su hogar y es su pareja quien trae la infección a la casa, ¿no? Pero siempre está culpabilizándose a la mujer. Históricamente la culpa siempre es de la mujer en todas estas situaciones. Lo que genera es que ella intente ocultar su diagnóstico a su familia, a sus hijos, por ese miedo a esa discriminación, ¿no? Y a ese estigma que genera. Y que se sienta culpable si en algún momento alguno de sus hijos también ha adquirido la infección. Entonces se maneja mucho la culpa
de que fui yo la responsable porque mi hijo naciera con el virus, y también el tildamiento de la sociedad hacia la mujer, sus comportamientos. Y en ese tildamiento de la sociedad que llamas tú, también está el tema de que no se les dé trabajo, es decir, que no sean valoradas por lo que ellas saben hacer, su profesión y todo esto, no les dan trabajo, no les dan oportunidades, van perdiendo las oportunidades que antes tenían, ¿o no? Exactamente, las inequidades han existido siempre, y el gran número de mujeres infectadas son de recursos bajos. Entonces no están en un empleo formal. La gran mayoría, casi que el 76% de las mujeres que han sido diagnosticadas son madres cabezas de familia, no cuentan con un estudio alto, niveles de estudio son altos, están en primaria, máximo bachillerato, entonces el acceso al trabajo se dificulta. En la gran mayoría también son cuidadoras de sus hijos, entonces o son abandonadas por sus parejas después de recibir el diagnóstico, o han quedado viudas debido al diagnóstico. Entonces se genera que también tengan que ser cuidadoras independientemente, o sea, aparte del bienestar de su familia, también tengan que dar el sustento económico. Y en los empleos es muy difícil acceder cuando se tiene el diagnóstico, porque hay que justificar las faltas cuando se sienten enfermas, si tienes exámenes médicos, si tienes controles, aparte de justificar que tienes que acudir a las reuniones típicas del colegio, la enfermedad de los niños, entonces eso genera que el nivel laboral sea casi que nulo. Muy bien, vamos a pasar a este tema que es bien importante, que es cómo se contagia la infección, el virus del VIH, y acabar con todos esos mitos que hay sobre cómo es el contagio. No se transmite por la saliva, por ejemplo. Siempre está la cosa de que si yo le doy el beso, que si yo me siento en el inodoro, que si la persona me estornuda al frente, que si yo le doy la mano, que si compartimos la cuchara. Eso, ¿qué tan de cierto hay o nada que ver? Totalmente falso. El virus solamente tiene 3 mecanismos de transmisión. El primer mecanismo, que es el más frecuente, es el mecanismo por vía sexual. Entonces, a través de cualquiera de las secreciones que se producen durante la relación sexual, en membranas, o sea, en las membranitas que no están íntegras, ahí se transmite. Se transmite por vía sanguínea. Entonces, estamos hablando de las transfusiones sanguíneas, estamos hablando y de los usuarios de drogas intravenosas, y se transmite por vía perinatal. Es decir, a través de la placenta, cuando una madre tiene la infección, es posible que lo pueda transmitir a su hijo. De ninguna otra manera, ni por estrechar la mano, ni por dar un beso, ni por utilizar un baño, ni por consentir a una persona que tiene VIH, se transmite. Pero, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, se puede transmitir incluso, pero en el caso de que no se trate o incluso tratándose, puede transmitir el virus al niño. El virus en el embarazo se transmite de la madre que tiene el virus a su hijo. Si uno no hace absolutamente nada, la posibilidad de transmisión es del 45%. Pero si la madre se detecta en el momento del embarazo, se empieza el tratamiento, recibe su hijo en un parto por cesárea y se hace una suspensión de la lactancia materna, esas cifras se disminuyen. De ese 45% baja a menos de un 1%. Es decir, hoy en día el Ministerio de Salud tiene un término para esto, y ellos hablan de los intolerables en salud. Y que nazcan niños con VIH hoy en día en Colombia y en el mundo, eso es un intolerable en salud. Pero por ejemplo, ¿y si puede tomar medicamentos durante el embarazo y no afecta al bebé? Hay una posibilidad de que haya efectos sobre el bebé, pero cuando uno hace la balanza riesgo-beneficio, las posibilidades de beneficio para ese niño que sea tratado y que nazca sin el VIH sobrepasan totalmente los riesgos que pueda tener. Bueno, doctora, una persona, por ejemplo, porque es que siempre también se dice que, bueno, si la persona se aísla, por ejemplo, de su entorno, evita de salir, evita contagiar incluso a otras personas, ¿tendría mejor calidad de vida? Es decir, si se queda un poco más encerrado en la casa, ¿a que si tiene una vida normal o no es así? No, realmente no. Realmente lo que una persona con VIH necesita es tratamiento. Con tratamiento, una persona con VIH, hoy en día el VIH es una enfermedad crónica, es como uno hablar de una persona con hipertensión o hablar de una persona con diabetes. Son personas que pueden tener vidas completamente normales, con la misma calidad de vida que cualquier otra persona, y no necesitan estar ni aislados, ni encerrados, ni ninguna cosa de estas. Muy bien, hoy estamos hablando del tema del VIH, el virus del VIH y la enfermedad del SIDA, derrumbando todos estos mitos que hay sobre el virus y sobre esta enfermedad. Los seguimos invitando a que participen en nuestro programa, pero yo quiero irme ahora a las redes sociales para ver, Salman, qué está diciendo la gente, qué pregunta en nuestros tuiteros, si hay opiniones, preguntas, aquí estamos, cuéntenos.
Así es, Luz Helena, buenas tardes para ti, para nuestras invitadas y para las personas que están viéndonos a esta hora a través de Facebook Live, a través de Twitter en Periscope y también enviándonos sus preguntas y opiniones con el hashtag En Directo Capital. La primera la hace María y dice: ¿qué tan dolorosa es la enfermedad y qué efectos secundarios llega a tener el tratamiento, que sabemos que es a largo plazo? La segunda pregunta la hace Miguel y tiene relación con lo que hace un momento nos explicaba la doctora y de lo que hablabas hace un momento, Luz Helena, y dice: ¿pueden tener hijos las personas que tienen VIH? Y la última pregunta que tenemos en la tarde de hoy la hace Andreina y dice: ¿una persona que no se haga la prueba puede evidenciar en su aspecto que tiene el VIH? Son algunas de las preguntas que a esta hora nos comparten a través de las redes sociales. Sigan enviándonos sus comentarios y sigamos en este momento con nuestras invitadas, Luz Helena. Muy bien, Salman, gracias. Gracias por estar siempre pendiente de las opiniones y las preguntas de nuestros tuiteros. Bueno, allí habían una que ya habíamos tratado acá y la otra que puede ser también un mito, ¿no? Ustedes me dirán qué tan dolorosa es la enfermedad. Bueno, pues en términos de doloroso, el dolor es una cosa muy difícil de medir, pero cualquier enfermedad que no es tratada yo pensaría que es dolorosa. Y el VIH, cuando llega a su fase SIDA, como estamos hablando, que no es específicamente la infección la que va a producir todo este proceso de dolor y decaimiento y todo lo demás, sino es la inmunidad. Entonces estamos hablando de qué tan dolorosa puede ser una neumonía. Una persona puede sufrir una neumonía. Qué tan doloroso pueden ser hongos en la boca, que es lo que sufren cuando no se tratan, en el esófago. Entonces un VIH que pasa SIDA y que no es tratado, no solamente es doloroso, sino que con toda la seguridad lleva a la muerte. Muy bien. Hacemos una pausa, ¿cierto, producción? Vamos a la pausa y antes de la pausa, el dato. Aquí lo tenemos. El dato sobre nuestro tema de hoy. Miren, 1 millón de personas murió por enfermedades relacionadas con el virus del VIH en todo el mundo. Esto fue en el año 2016 y esto es un dato que nos da la Organización Mundial de la Salud. Pausa y regresamos. Es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. El mes de diciembre entraña una alegría especial, no solo porque suele ser un mes de vacaciones para estudiantes, empleados y trabajadores, o porque el aire se llena de villancicos, se intercambian saludos navideños o de Año Nuevo, se comparten comidas típicas y aguinaldos, sino porque se celebra el recuerdo y se vive el nacimiento de Jesús. En estos días recordamos que en Belén de Judea nació un niño para salvarnos, para mostrarnos la misericordia de Dios. Es un tiempo especial de regocijo, en él se congregan las familias, pero sobre todo se forma la gran familia espiritual de los hijos de Dios. Para todos ustedes, felices días de diciembre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López Orzano, los invitan a la rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte, este martes 5 de diciembre, desde el Teatro Santa Fe, a partir de las 8 de la mañana, vía internet. De la noche, 1 minuto. Gracias por seguir con nosotros hoy en directo. Hoy estamos tratando un programa muy importante, interesante y que tenemos que estar informados sobre este tema que es el virus del VIH.
y también la enfermedad del SIDA. Queremos invitarlos a que participen, si nos quieren llamar para hacernos preguntas, que acá tenemos a nuestras invitadas que nos pueden ayudar a responder sus inquietudes y también, o que si nos quieren compartir también algunos casos, algunas experiencias, bueno, aquí estamos. Ahí está ya nuestra línea telefónica 457-8300 para que nos llamen ya. Bueno, doctora, quiero que vamos con una pregunta, ¿cierto, producción? Pregunta de la calle. Yo soy paciente con enfermedad autoinmune y me aplico inmunosupresores. Si a los pacientes con SIDA se creara un medicamento los cuales ayudara a activar su sistema inmune, ¿tendrían una mejor calidad de vida? Bueno, eso me lleva a la pregunta, ¿tiene cura el VIH? No. El VIH es una enfermedad crónica, es decir, se mantiene en la sangre indetectable, se mantiene con muy pocas copias y eso se llama indetectable con tratamiento, pero siempre, durante toda la vida permanecerá en la sangre hasta que no se inventen alguna cosa. Pero sí hay medicamentos. Sí, que hay comentaba medicamentos aquí la que lo controlan. Sí, no es el caso de lo que comenta la televidente porque no estamos hablando de inmunosupresión, estamos hablando exactamente de lo contrario, o sea, lo que necesitamos es, el medicamento lo que hace es que regula el virus, disminuye la cantidad de virus para que se deje de multiplicar y al disminuirse la cantidad, la inmunidad propia del organismo empieza a defenderse y empieza a aumentar. Es decir, doctora, ¿y cómo es la medicación, digamos, para una persona que tiene el virus, para que no contagie a otras, para que tenga una mejor calidad de vida, por ejemplo? ¿Qué tipo de medicamentos? Hay diferentes tipos de medicamentos. Los medicamentos para el VIH se llaman antirretrovirales, precisamente porque van en contra del virus, es para atacar el virus. Entonces hay varios tipos de antirretrovirales y dependiendo del momento en el que es detectada la enfermedad, se da uno o se dan dos o se dan tres antirretrovirales que mantienen el virus en control. Las personas que son detectadas un poco más tarde o que han tenido reinfecciones pueden sufrir mutación del virus. En ese caso hay que cambiar de antirretroviral y hay que pasar de antirretrovirales que son los iniciales a una gama de antirretrovirales más fuertes, que son las que se utilizan. Una persona puede tener un tratamiento y tener una vida normal, una persona con el virus de VIH normalísima, trabajar, salir, hacer lo que normalmente... Sí, completamente normal, o sea, todos los mitos sobre que una persona con VIH se va a morir, eso no es cierto, no tiene ninguna base de sustentación, siempre y cuando esté haciendo su tratamiento, eso se llama adherencia al tratamiento, siempre y cuando sea adherente, se tome sus medicamentos, es una persona que puede tener una vida completamente normal. Muy bien, completamente normal. Vamos a la línea a esta hora. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Bueno, aquí estamos, lo escuchamos. Buenas noches. Sí, cuéntenos, señor. Aquí estamos, lo escuchamos. A ver, yo quiero saber, he estudiado un poco del tema porque me ha interesado y quiero saber, primero, ¿qué pasa con la disidencia? ¿Sí? La disidencia del VIH. ¿Aló? Sí, señor. No sé si puede ser más explícito en la pregunta. Sí. Sí. Mire, aquí lo estamos escuchando bien, pero queremos que sea como más claro en la pregunta, más directo. A ver, lo que sucede es que yo conozco un poco del tema de lo que he leído y sé que hay disidentes del VIH por una supuesta una supuesta estudio que se ha hecho de que eso no está totalmente comprobado. Entonces yo quisiera saber ¿qué pasa con esta gente que está, pues si es cierto lo que ellos dicen, tocaría entrar en un debate público y científico, pero si no, estarían atentando contra la vida de la humanidad. Entonces, ¿qué se sabe al respecto de ese tema? Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, doctora Marcela.
Sí, este es un tema que hace algunos años ha traído una gran polémica porque hay algunos estudios que hablan que el virus del VIH realmente no es el virus del VIH, sino se lo atribuyen a otra serie de infecciones, al punto que hay estudios que están publicados en los que se habla que el virus del VIH nunca ha existido. Para el televidente yo pienso, o sea, aquí ya es una opinión absolutamente personal, que llevamos 40 años con este virus, hay 70 millones, 76 millones de personas que se han infectado y 35 millones que se han muerto. Estos son datos que son realmente muy importantes y que se han dado a nivel de todos los estudios y sea o no sea el virus del VIH, se ve que con los tratamientos se produce una disminución del virus y se disminuye la mortalidad. Entonces finalmente la discusión se convierte en algo muy simple. Si sirve el tratamiento, independientemente del rótulo que le queramos poner, está funcionando. Ok, Ruth, sí, ¿tú querías decir algo? Sí, es que lo que él decía, estas personas que llaman disidentes, que él llamaba disidentes, sí afectan, obvio, la salud de las personas que viven con VIH, porque muchas se convencen en el tema de que no existe, entonces dejan de ir a sus tratamientos, dejan de tomar sus medicamentos, su tratamiento, y hace obvio que su salud se afecte y llegue incluso a la muerte. Lo mismo pasa en el tema religioso, hay incluso iglesias en donde dicen que los han sanado, que ya no necesitan nada, y la gente deja de acudir a su tratamiento y con el tiempo o se agravan y llegan a una fase o mueren. Entonces es un error que, sí, totalmente de acuerdo con él, afecta el bienestar de las personas y pone en peligro la vida. Muy bien. Bueno, Marcela, en nuestro consejo de redacción, por ejemplo, surgió una pregunta de esto que llaman el lavado del semen. Yo te lo quiero preguntar, cuando una pareja, por ejemplo, tiene sus relaciones, están buscando hijo y uno de los dos está infectado, se utiliza esta figura del lavado del semen para poder luego hacer una inseminación y así evitar que el bebé nazca con el virus. Eso hoy en día es mucho más sencillo que eso. Esas eran técnicas que se utilizaban hace algunos años, pero hoy en día hay un nuevo tratamiento que se llama, lo tiene la Organización Mundial de la Salud y lo está promocionando específicamente este año, que se llama el PrEP. Es un tratamiento de antirretrovirales que se utiliza para las personas que no están infectadas por el virus del VIH, que conviven con una pareja con VIH, para que puedan tener relaciones sexuales sin transmitirse el virus del uno al otro y puedan optar por tener embarazos planeados, sanos y con niños que nazcan normales. ¿Y en qué consiste el PrEP? El PrEP es una mezcla de antirretrovirales que se dan cuando la pareja toma la decisión de tener un hijo, empiezan los dos, la persona que tiene VIH mantiene su tratamiento común y corriente, sí, y la persona que no lo tiene empieza un régimen de tratamiento para VIH. Es un régimen un poco diferente al que utilizan las personas con VIH, pero garantiza primero que no haya transmisión y segundo que los niños nazcan sin problemas. Muy bien, vamos a esta hora a la línea. Hola, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, con Ana María. Hola, Ana María, bueno, te escuchamos. Hágame un favor, ustedes, por lo menos la que está hablando ahí, ¿qué campañas hay en los hospitales para que las personas no las traten como si tuvieran lepra? Bueno, Ana María, gracias. Gracias por tu comentario y por comunicarte con nosotros en directo. Era lo que hablábamos, doctora Marcela y Ruth, de todo este estigma, ¿no? De que se trata siempre a la persona que tiene el virus del VIH como si no fuera una persona normal, como si fuera un alien, una cosa rarísima. Este bendito estigma de verdad con el que viven las personas y lo que ella preguntaba, la televidente, ¿qué campañas hay para poder tener un mejor trato y que sean más incluyentes con esta población? Yo creo que lo principal que se debe hacer es sensibilizar a los profesionales de medicina, porque es que hay momentos en que sí, las personas acuden y son tratados pues de una forma que no se me acerque, no me hable tan cerca y que deshumaniza el trato. Entonces es humanizar más el trato, tener un manejo más cercano, que permita, humano, exacto, que permita a la persona entrar en confianza y que permita que las personas se acerquen a su médico con total tranquilidad, hablen de todo el tema que quieran hablar, que las dudas las despejen sin ningún condicionamiento a mi diagnóstico. Y en ese trato deshumanizado, por ejemplo, están las mujeres que
que quedan embarazadas viviendo con VIH. Muchas veces son juzgadas porque la responsabilidad que conlleva, entre comillas, embarazarse viviendo con VIH. Muchos profesionales de salud califican así a las mujeres de responsables y las llevan a que escondan muchas veces sus diagnósticos y no lo digan para que no generar ese rechazo, para que no le generen ese rechazo al ser atendidos. Y lo que nosotros decíamos al comienzo de la presentación, que la gente todavía, digamos, se sigue detectando la enfermedad, la gente se está haciendo el examen, pero falta muchísimo, es decir, todavía está ese miedo, ese temor al resultado de si se tiene o no el virus del VIH. Hay mucha gente incluso que seguramente no está dentro de los datos, las cifras que tiene la Organización Mundial o que tienen aquí en Colombia las instituciones, ¿cierto? Porque no... Es difícil, es decir, es difícil el hacerse el examen, ir a hacerse el examen y obviamente obtener el resultado después que no se sabe si se tiene o no el virus del VIH. Una cosa a la que estábamos de acuerdo era cómo prevenirlo, hay que hacerse la prueba. ¿Dónde se hace esa prueba? ¿Cómo es la prueba? ¿Y qué tipos de pruebas hay? Porque no solo está la prueba, la clásica y la tradicional, que es la prueba de sangre. Doctora Marcela. Bueno, en Colombia, hablemos específicamente de Colombia. La prueba del VIH es reconocida por el gobierno nacional, está incluida dentro del POS y es gratuita. Es decir, una persona que va a su centro médico puede pedir la prueba del VIH y deben hacérsela. La prueba más sencilla que se hace hoy en día es una cosa que se llama la prueba rápida. Es una prueba que se hace en sangre, pero es una gotica de sangre con la que se hace un examen inicial que se llama ELISA y con ese examen ya se sabe si existe o no virus circulante en sangre. Cuando la prueba da positiva, normalmente se repite y se hace una segunda prueba en el mismo momento. La prueba rápida es inmediata. Ya cuando la segunda prueba da nuevamente positiva, entonces como una medida de seguridad lo que se hace es que se toma una muestra en sangre, una muestra un poco más grande, y se manda a un laboratorio para hacer una prueba confirmatoria que se llama el Western Blot. Ya con esas 3 pruebas ya se tiene la certeza si la persona está o no infectada y se puede empezar el tratamiento. En otros lugares del mundo, en Colombia están empezando a hacerlo, se hacen las pruebas en saliva, que son con un hisopo, como con un copito Johnson grande, sacan una muestra de la parte interna de la mejilla y ahí hacen pruebas rápidas también. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos ahí una llamada, pero no alcanzamos a meterla, ¿cierto, producción? Sí, vamos a concluir. Yo quiero que las dos, en muy corto, tenemos solo un minuto, nos digan entonces como que cuáles son las precauciones o las conclusiones que nosotros debemos tener en cuenta sobre el tema del VIH y el SIDA. Ruth. Que es una enfermedad que está circulando, que sí existe, que no está solo en poblaciones específicas, que el solo hecho de ser seres humanos, tener una vida sexual activa, ya nos hace realmente estar vulnerables ante el virus y que el uso preservativo es necesario para la protección. Muy bien, doctora. La otra cosa que me parece a mí muy importante hacer notar es que el virus del VIH está dentro de toda la población, ya se salió de las poblaciones clásicas, ya no es de hombres homosexuales, ya no es de trabajadoras sexuales, no es de usuarios de drogas, cualquier persona puede estar infectada por el virus del VIH y eso hace que se hagan el examen. Muy bien, hoy hemos aprendido mucho sobre este tema, VIH y SIDA. A las dos, gracias nuevamente por acompañarnos, por ayudarnos también a entender y a aprender mucho sobre este tema. Gracias a ustedes por acompañarnos, por la sintonía. Mañana nos vemos con otro tema de interés en directo.